igualmente. Bueno, Dios bendiga, iglesia, ¿cómo están? Estamos en vivo. Otra noche más en cuarentena y rompiendo con cualquier cosa que pueda impedir que la iglesia se junte. Amén. Eh, amén. Así que hay que aprovechar lo que en este tiempo el Señor nos ha dado. Y bueno, aquí estamos viéndonos para compartir en esta noche. De verdad que me gozo poder verlos a todos y los que van entrando también por el Facebook. Amén. Bueno, vamos a orar en esta noche. He puesto ahí para que entremos en la presencia del Señor. Iremos directamente al estudio. No podemos poner canción. No sé si se dieron cuenta que el video de la semana pasada del domingo está un tiempo muteado, o sea, en silencio. Es porque Facebook no permite de que tengamos música de fondo de ningún cantante. Entonces, para evitar esto, pues música instrumental sí se permite. Entonces, nada, vamos a orar. Comenzamos en esta noche, ahí donde estemos, inclinemos nuestros rostros. Y Señor, te damos toda la gloria en esta noche. Te damos toda honra, Padre amado. Señor, gracias por tu iglesia fiel, Señor, que te ama, que te sirve, que te busca, que tiene hambre y sed de tu palabra, Señor. Padre, permite que en esta noche podamos ser edificados a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Permite, Señor, que podamos entrar en tu presencia, aunque nos encontramos cada uno en nuestros hogares, pero nuestro espíritu está unido en un mismo sentir, que es buscarte, conocerte. Te anhelamos, Señor, te anhelamos tu presencia. Y en este tiempo, Señor, nada, aunque los montes se traspasen a la mar, Señor, no dejaremos de cantarte, no dejaremos de adorarte, Señor. Eres digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Recibe adoración, Señor. Recibe toda gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, busquen sus Biblias, vamos a adentrarnos, vamos a ir en nuestro viaje misionero, continuamos esta noche. ¿Saben dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Alguien que se acuerde? Eso. Muy bien. Ahí siempre el Abel y el Daniel se llevan todos los puntos de Heyel. Así que vamos a Hechos, capítulo 20. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Hechos 20, vamos a estudiar hoy desde el 13 al 38. Vamos a ver primeramente los primeros 3 versículos. Como ustedes se recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo la vida de Pablo con sus amigos. Hablábamos de que Pablo había tenido un pequeño tiempo de refrigerio en todo su caminar, en todo lo que venía siendo su trayectoria misionera. Y en este momento se encuentra, vamos a decirlo así, en un tiempo de descanso, pero un descanso ministerial, no ministerial porque nunca paraba, sino de las persecuciones y de todo lo que le venía encima. Vamos a leer ahora Hechos 20 desde el 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Amén. Lo primero que dice el versículo 13, cuando comenzamos leyendo, es que Pablo decidió ir por tierra y mientras sus compañeros iban por el mar. Probablemente, ¿cuáles fueron las razones que Pablo tuvo para ir por tierra y dejar a sus compañeros que fueran por mar? Si lo lees ahí mismo, dice, nosotros nos adelantamos a embarcarnos, navegamos a Asón, y cuando habla de nosotros se acuerdan de aquella tropa de amigos que caminaban con Pablo, que iban con él. Son esos los que están diciendo que se adelantaron.
dejan a Pablo. Pablo había decidido ir por tierra y ellos se adelantan para ir por mar. Pudieran haber varias razones por las cuales Pablo decidió ir por tierra y dejar a sus amigos que fueran navegando. Una probablemente pudiera ser que Pablo quiere apartarse, ir caminando todo este trayecto para meditar, quizá para tener un tiempo con el Señor a solas. Otra razón pudiera ser que como Pablo había recibido amenaza en los capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Que había sido avisado, no se subió al barco, ¿se acuerdan? Que lo vimos la semana pasada. Pues quizá no tiene deseo nuevamente de embarcarse. Otra razón es también enviarlos a los compañeros, a los discípulos, a los aprendices, para que pudieran tener un poco de independencia, como a veces hacía Jesús también con sus discípulos, que los enviaba delante. Para mí, lo que más me hace sentido, acuérdense que vimos la semana pasada que Pablo está en un tiempo de él mismo, caminando, vamos a decirlo así, de tranquilidad con los discípulos, de que se abrazaron y todo esto. Yo entiendo de que probablemente Pablo necesitaba un tiempo a solas. Y envía a los discípulos, envía a Timoteo, a Lucas, a los demás en el barco, y él se va caminando por tierra. Eso lo vemos, por ejemplo, que Jesús también lo hizo. En Marcos, si quieren ir conmigo, Marcos 6, 45, 47, Jesús hace algo muy parecido a lo que hace Pablo. Voy a cerrar aquí la puerta, un segundito. Así mejor, que entra un poquito desde allá afuera de ruido. En Marcos 6, 45, 47, Pablo hace algo muy parecido que había hecho Jesús. Y era enviar los discípulos en la barca y él quedarse. En este caso Jesús se queda. ¿Cuál es la razón de que Jesús se queda aparte? Dice Marcos 6, 45, 47. Dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, muy parecido. Y después que los hubo despedido, se fue al monte, pero Jesús dice que se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Muy parecido el escenario, ¿eh? Jesús manda también a los discípulos, pero la intención de Jesús es quedarse y apartarse para orar. Todo hombre de Dios necesita tiempo y tiene que a veces salirse del ruido del diario vivir para tener un tiempo y estar tranquilo a solas con el Señor. No podemos decirlo así con seguridad que fue para esto, pero Pablo decide ir caminando y mandar a los discípulos en la barca. Versículos 14 y 16, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leerlo? Yo creo que lo puedes leer y se va a escuchar por aquí, ¿eh? ¿Alguien quiere leerlo? Versículos 14 y 16. 14, 16. Hechos 20, 14 a 16. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar al día en Pentecostés, le fuese posible en Jerusalén. Amén. Vemos de que Pablo tiene un sentir de poder ir a las fiestas. Es el sentir de Pablo. Quiero hacer un inciso en esto y es algo muy importante que tienen que prestar atención. Aquí Pablo quiere estar para la fiesta de Pentecostés, pero vemos de que al final él termina diciendo si le es posible. Un tema que está hoy en día en el tapete es el asunto de los cristianos judaizantes. ¿Qué significa esto? Bueno, cristianos que están abrazando las fiestas, están abrazando toda la tradición judía y lo están incorporando al cristianismo. O sea, están nuevamente volviendo, como dice la Biblia, a ser creyente y nuevamente tomar también todo lo que tiene que ver con la ley, con las fiestas. A ver, esto no en cierta forma no tiene un problema si tú no le das la importancia como se la dan los judíos a estas fiestas, de que forman parte incluso de que tiene que ver con la salvación, de que hay que celebrarlas. Entonces, iglesia, hay que tener un poco de cuidado porque probablemente esto está tomando auge y en algún momento habrá que nutrirse, incluso nosotros a seguir indagando
incluso y también predicar en las iglesias sobre esto, sobre lo que hoy está de moda, porque son moveres que vienen por tiempo, bien moveres que vienen por momento, y algo que ahora está moviéndose mucho es el judaizar. Cristianos incluso que tú lo ves con el kippah, que tú lo ves celebrando pendiente a todas las fiestas. Ya no te hablan solamente de Jesús, sino Jesucristo y las tradiciones y las fiestas de los judíos. Cristianos que incluso ya dicen que son judíos, o sea, personas, cristianos, personas me refiero, un latino como tú y como yo, que ya se ha hecho judío por la fe y abrazan. Incluso Yocasta está aquí está mi esposa. Ella tiene un primo de que él anda con su kippah, con su gorrito y con su vestido blanco, y era un creyente normal. Era un creyente como tú y como yo. Y es importante de que aquí el inciso de que Pablo, aún habiendo abrazado la fe cristiana, y él está predicando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice que él quiere llegar a la fiesta, pero lo dice muy claro, si le es posible. No era parte, no era un arraigo, no era algo imprescindible y obligatorio para Pablo de estar presente en la fiesta. Pablo había entendido lo que era la gracia y entendía de que ya estas cosas habían pasado, son parte de la historia judía, pero no tienen un significado de salvación ni de importancia para un creyente. Y esto es bueno que te quedes con eso en esta noche y lo recuerdes, porque es importante. Probablemente mañana te toparás con alguien que te quiere vender un utensilio judío para que lo pongas en casa, y es muy chulo. Quizá alguien se está riendo por ahí porque conozco a un hermano que está en este video que tiene algunas cositas, pero el asunto es el asunto es tenerlo. Ya salió, ya se descubrió. Pero es el cuidado con esto de la importancia que le estamos dando a lo que es las tradiciones. Bueno, ahí ven ya un candelabro y quién sabe qué más. Pero es así. Lo importante es tener la conciencia de lo que estamos haciendo. Esto está de moda y hay gente que se está dedicando a ver cómo trastorna. Incluso he escuchado a predicadores llamando a los pastores a que escuchen estos temas y que traten de meterse en esta línea. Y hay que tener cuidado. Son temas que se levantan. Colosenses 2, de 16 al 17, lo voy a leer para que no tengas que moverte. Si quieres vas conmigo. Pero Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, refiriéndose a estas cosas, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, ¿de quién es? Es de Cristo. Esto simplemente era sombra de lo que había de venir. Las fiestas, la fiesta de las Pascuas era sombra de lo que había de venir. Aquella celebración para dar a entender de aquel cordero que luego sería crucificado y sacrificado por nosotros. Amén. Así que mucho cuidado con esto, porque esto está cogiendo auge y estoy aprovechando este tema para poder dejárselo. Y recuérdalo, ten cuidado con el judaísmo hoy en día, porque está tomando auge dentro de las iglesias. Cristianos judaizantes y cristianos judaizando. Vamos a continuar. Vamos a Hechos, ahí en 20. Vamos a leer ahora desde el 17 al 21. ¿Alguien que quiera hacerlo? Que se escucha perfectamente. Lo leyó muy bien Paula y se oyó hasta aquí. 17 al 21. ¿Lo leo? Sí. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las calles, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pablo pone ahora a prueba delante de todos los ancianos de la iglesia su testimonio, cómo había pasado todo este tiempo y en todas las pruebas que había estado. Algo que podemos también sacar de este texto que es muy importante para nosotros, y es el que Pablo llama a los ancianos de la iglesia. Éfeso se encontraba a algunos 50 kilómetros de donde estaban ellos en Mileto, y le hace venir para juntarse con ellos y hablar.
Ya desde aquí incluso podemos, los que nos están viendo, y quizás, no sé si habrá alguien mañana que pueda ver este video que no sea de la iglesia, que probablemente será así. Nosotros predicamos en una serie que hicimos sobre las 5 o 4 herejías que se han montado en la iglesia, y una de ellas es el movimiento apostólico que trasciende hoy y que exige a las iglesias una red de cobertura donde tiene que existir un apóstol. Pues aquí vemos ya incluso en la Biblia de que ya las iglesias están siendo gobernadas por los ancianos. Y cuando se utiliza la palabra anciano, se está refiriendo a pastores, obispos, que es la misma palabra utilizada de diferentes formas. O sea, la iglesia en el proceso que tuvo, donde incluso los apóstoles, muchos ya van muriendo, como hasta este momento ya había muerto Jacobo, había sido asesinado por Herodes. No hay una tal sucesión apostólica, eso no existe ni ha existido bíblicamente, donde yo ahora como sucesor apostólico dejo a otro. La Biblia lo que enseña es de que los pastores eran los que estaban llamados para gobernar la iglesia, que eran los ancianos. Y ya los apóstoles ya van quedando en un plano donde Pablo incluso va predicando en muchos lugares, va levantando iglesias y va dejando pastores en ese lugar. La misión de un apóstol realmente no es gobernar. La misión de un apóstol es salir y predicar el evangelio, es un enviado. Un apóstol significa un enviado, un misionero. Y hoy en día se ha tergiversado el mensaje o la palabra, esta palabra, porque hoy en día lo que tenemos son apóstoles que están estáticos en un lugar, que no salen a ninguna parte y lo que quieren es gobernar a otros. Y te dicen, únete a mi red porque yo tengo que gobernarte y tengo que dirigirte. Eso no es un apóstol. Lo que un apóstol es un enviado. Hay demasiados lugares donde predicar. Pablo incluso decía, yo prediqué y trabajé en terreno donde nadie había trabajado. Entonces hay mucho terreno para un apóstol hoy en día salir a predicar el evangelio. Si tienes realmente el llamado de apóstol, pues el llamado que tienes es de ir a predicar, no de gobernar. Pablo está llamando a los ancianos de la iglesia, que ya estaban pastores en cada iglesia de Éfeso, estaban dirigiendo las iglesias de esos lugares. Y Pablo les está llamando no para pedirles cuenta, es al contrario, él está rindiendo cuentas delante de ellos. Amén. Él está diciendo delante de ellos cómo se había comportado, cómo había sido su vida. Me estoy poniendo al descubierto delante de ustedes. Estoy poniendo mi testimonio para que puedan verlo si en algo le he fallado. Así que eso es lo que hace Pablo. Pablo es lo que hace. Dice que él llama y pone delante de ellos, vosotros sabéis cómo me he comportado, dice, entre vosotros el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Por lo regular esta gente no dan cuenta. Y si tú le preguntas, es lo contrario, no dan cuenta porque ellos entienden que están por encima. La Biblia enseña de que nosotros tenemos que dar cuenta los unos a los otros. No sé si se acuerdan cuando estudiamos la carta de Colosenses y terminamos en Colosenses capítulo 4, ¿se acuerdan? Pablo decía, yo estoy poniendo delante de ustedes mis cuentas, en Colosenses capítulo 4, para que ustedes también pongan sus cuentas delante de mí. Tiene que haber una transparencia entre la persona que preside y también la iglesia. Porque a veces decimos al pastor, yo quiero saber cómo tú estás, pero tú le preguntas a la oveja, ¿y tú cómo estás? No, yo no. O sea, lo mío nadie opine. Pero usted sí, pastor, usted está mal. No. La Biblia tiene que haber una correlación. Yo estoy a la luz y también tú estás a la luz y así la iglesia se edifica. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo versos 20, 21. ¿Alguien, si no, lo leo yo? ¿Lo leo? ¿Lo leo alguien? Yo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo pone su vida delante, primeramente su vida, lo que él es, y segundo, que él le había enseñado. Cuando la Biblia dice aquí de que él pone nada que fuese útil, no había rehuido de enseñar. Está en el griego, se utiliza la palabra que fuera provechoso. Pablo enseñaba lo que era provechoso para la iglesia, testificando delante de gentiles y de judíos. El comentario bíblico hispano, en su página 155, dice que esta palabra útil, cuando Pablo la utiliza sobre los ancianos, dice que el griego se refiere a envolver en una cosa de la vista o derrumbarla. O sea,
de aquí se está usando metafóricamente con el sentido de tapar lo que debe ser manifestado. Ahora, esta es la parte interesante. Pablo no ajustó su enseñanza para adaptarla al gusto de la gente, sino que les dio lo que ellos necesitaban. Cuando Pablo habla de algo útil aquí, está diciendo de que él no adaptó su enseñanza al gusto de la gente, que es lo que muchas veces sucede donde predicadores o lo que sea, por miedo a lo que puede pensar la gente, ajustan el mensaje. Pablo dio el mensaje tal cual como la iglesia lo necesitaba. Y es lo que no debe de pasar hoy en día, de que ajustemos o tengamos una iglesia al gusto de, de los que nos visitan, sino de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Gálatas 3, 26 al 29 dice, Gálatas 3, 26, 29, refiriéndose a esa parte donde Pablo dice de que hablaba sobre el arrepentimiento de Dios y de la fe en Jesucristo. Dos cosas importantes, porque estaba hablándole a los judíos sobre cómo ahora podían llegar al Señor. Y era a través de la fe en Jesucristo. Y eso es Gálatas 3, 26, 29. Si quieres ir conmigo, si ya lo tienes. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo, uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Por eso estaba refiriendo al arrepentimiento para con Dios y la fe. Estaba uniendo lo que era, de una forma práctica, la enseñanza al judío y la enseñanza al gentil. ¿Cómo el judío podía ahora llegar al Señor? Amén. Seguimos, versículos 22 al 24. Sí, lo va a leer Yocasta. ¿More? Léelo. Sí. ¿Lo tienen todo? Seguimos en Hechos 20, 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado, habiendo sido atado, yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Contar que acabe mi carrera con gozo, y el misterio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Ahí el versículo 22, cuando dice que está ligado su espíritu, lo que el griego dice es que estaba atado. Pablo estaba comprometido con lo que el Señor había puesto en él mismo. Y esto pues era lo que dominaba a Pablo, era la dirección del Espíritu Santo, lo que le hacía hacer lo que tenía que hacer. Porque veremos más adelante de que Pablo confiesa y dice de que en Jerusalén le esperan prisiones. Pero aún así, él está atado a lo que es la voluntad de Dios. Esa parte de ligar, es que él no depende, es que no es dueño de sí mismo. Y aunque él entiende de que vienen persecuciones, de que vienen tribulación en Jerusalén, él tiene que ir. Porque lo importante para Pablo era cumplir y hacer la voluntad del Señor. Aún sabiéndolo en el verso 23, como dice ahí, salvo porque todas las ciudades me dan testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, qué fuerte que tú saber de que vas, como dice la Biblia, como oveja para el matadero, pero aún así sabes que tu espíritu está atado. ¿A qué está atado? A la voluntad del Señor. Y es a veces, y es lo que a veces no es lo que un cristiano, cada uno de nosotros deberíamos de poner siempre por encima de nuestras emociones. ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo esto? Porque es lo que debe de movernos y encaminarnos y hacernos marchar, aunque a veces sabemos de que lo que nos espera puede ser difícil. Imagínate, por ejemplo, ahora mismo, qué sé yo, que el Señor te diga que vayas a orar por alguien que tiene coronavirus. Bueno, dime. Hay que ir. ¿Qué harías? Hay que ir. Nos ponemos la máscara y vamos. Claro, pero hay que ir.
Amén. Aunque sea como un astronauta, pero hay que ir. Y hay que hacerlo porque nuestro espíritu está atado a la voluntad del Señor. Tú tienes esa carga y sabes de que el Señor te ha dicho que vaya. Y tienes que ir y hay que hacerlo. Así estaba Pablo, sabiendo de que le esperaban prisiones. Así es. Pero dice que tiene la intención de ir y llegar, acuérdense, para estar en Pentecostés. Dentro de todo, Pablo está procurando una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para predicar. Pues dice, pero de ninguna cosa hago caso, si ni estimo preciosa mi vida, en el versículo 24, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Tremendo, que aún sabiendo de que te vienen tribulaciones, es gozo porque estás haciendo la voluntad del Señor. Y dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así que si nosotros unimos este versículo con el versículo que leímos anterior, donde Pablo iba a Jerusalén y dice que él quería llegar si le era posible. Aquí vemos la intención de Pablo de tratar de llegar antes de Pentecostés. Aunque era estar para la fiesta, pero lo que él está buscando es llevar el evangelio de la gracia. Porque es lo que está diciendo aquí. Para dar testimonio del evangelio de la gracia. Era su preocupación. Probablemente quizá aprovechar esta fiesta, ahí estaban todos los judíos, y tomar un momento para predicar el evangelio. Probable, quién sabe, pero lo está diciendo aquí directamente, de que esa era su misión. Versículo 25 al 27. ¿Alguien que no haya leído? Ahora he aquí, yo sé que vosotros entre quienes he tratado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy libre de la sangre de todos. ¿Hasta dónde llegó? 7. Hasta el 27. Amén. Ajá. Yo he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Amén. Yo puse una nota aquí muy importante. ¿Cómo tú te libras, como dice Pablo, de que él se está asegurando? Primeramente, vamos por parte. Pablo se está asegurando de que probablemente, dice, no verán más su rostro. Y realmente no lo vieron más. Y se está asegurando de que en ese tiempo que él estuvo con ellos, hayan recibido el mensaje claro de salvación. Pablo está diciendo, si mañana me voy a la tumba o no puedo regresar, estoy tranquilo porque ustedes han recibido el mensaje claro. Y ya no tienen excusa. No tienen excusa porque han conocido la verdad. ¿Cómo un predicador se quita de encima, o un pastor, o hasta tú mismo que tengas que compartirle a alguien el mensaje de salvación? Te quitas de encima de que mañana esa persona pueda decir, es que no lo sabía, cuando das el mensaje claro y preciso, como decía Pablo, todo el consejo de Dios. Cuando tú das todo el consejo de Dios, estás poniendo, aunque se oye mal, la pelota en la cancha del otro. Aquí te lo estoy poniendo y es tu decisión si quieres aceptarlo, sí o no. Pero cuando nosotros estamos con rodeos y no damos un mensaje claro, no le estamos a la gente abriendo los ojos, no le estamos poniendo la situación de que realmente son pecadores. Y es lo que Pablo está diciendo, ustedes ya tienen el mensaje claro porque se lo he anunciado y aunque no regrese, me voy tranquilo, porque ahora mismo la responsabilidad está en ustedes. Le he dado el mensaje tal cual lo he recibido. Jesús también hizo lo mismo. Jesús también hizo lo mismo en su momento también cuando estaba con los discípulos y cuando estaba con los fariseos. En Juan 15, del 22 al 24, quiero que vayas conmigo para que lo leas. Cómo Jesús le habla y le dice a los fariseos de que ya ellos no tenían excusa porque habían recibido el mensaje claro de la salvación. Juan 15, 22, 24. ¿Alguien que lo quiera leer o lo leo yo este? Dice el Señor, ¿sí? ¿Lo leo? Dice así la palabra del Señor, Juan 15, 22, 24. Jesús diciendo, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Dice, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora dice, han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Así que no tenían excusa. ¿Por qué? Porque habían escuchado y habían ¿qué? Y habían visto.
No hay excusa. Habían tenido el mensaje y el milagro. Y si no creían, pues ya era su responsabilidad. Así Pablo está diciendo también. Le ha anunciado todo el consejo de Dios, todo el consejo, y ya depende de ustedes de que esto pueda seguirlo recibiendo otra persona. Amén. Vamos a continuar. Hechos 20. Seguimos con los siguientes versículos que son desde el 28 al 31. Amén. Hechos 20. Del 28 al 31. Vale, gracias. Amén. Lo leo. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Ahora Pablo está haciendo la observación de cuidar a la iglesia. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo lo primero que comienza es con la preocupación de apacentar la grey, apacentar el rebaño. Acuérdense que en este tiempo, como he mencionado, Pablo está en un tiempo, yo no sé si decir emocional. Él está triste, probablemente por lo que viene, pero también está en una parte de confrontación con los responsables de la iglesia. Y esa palabra que tiene que ver aquí con apacentar en el griego es poimaino, que es de actuar como un pastor. O sea, poimen en griego es pastor. Es la misma palabra que aparece en Juan 21:16 cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuídalas. Llévalas a comer. Ten cuidado de ellas. No se trata solo esta palabra de dar de comer, sino que también esto conlleva el cuidado. No es solamente dar y alimentar a las ovejas, sino cuidarlas, estar pendiente de ellas. Y es lo primero que Pablo está haciendo. Cuiden la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor está diciendo de que tuvieran cuidado de esto? Hoy en día, por 2 razones. La primera cosa que podemos decir con esto de apacentar y de cuidar, y es algo también, iglesia, que tienes que tener cuidado y siempre te doy las alertas, es algo que hoy sucede en muchas iglesias y se llama el paternalismo cristiano. ¿Qué es el paternalismo cristiano? Es algo que va mucho más allá de lo que tiene que ver el apacentar y el cuidar las ovejas. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos con la iglesia? De que esto se ha metido tan de lleno, esto de que la gente se ha enganchado tanto con los responsables de la iglesia que aún pudiendo la iglesia estar en una doctrina errónea, las personas por fidelidad a la persona que preside, al pastor o al líder, obvian la palabra de Dios. Eso sí me doy a entender. O sea, la palabra de Dios tiene que estar por encima de toda persona. Porque hay gente que lo que trata es de llevarte hacia sí mismo, no llevarte al Señor. Entonces lo que está tratando de captar tu atención, ¿para qué? Para asumir un paternalismo sobre ti, cristiano, de protector, con lo cual incluso por encima de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, tú te enganches con esa persona y vayas como ciego. Yo en mi caminar cristiano he visto ministerios de jóvenes verse tronchados de no alcanzar todo lo que Dios tenía para ellos, simplemente por abrazar a una persona, a un ídolo y mirarlo como si fueran padres espirituales, independientemente de lo que enseña la palabra de Dios. Y cuidado con eso. El trabajo de un pastor es apacentar, alimentar y cuidar. En el momento de que mi trabajo como pastor esté impidiendo tu crecimiento como cristiano, está entrando el paternalismo, donde yo prefiero tenerte a mi lado en vez de poder enviarte y que tú puedas caminar y puedas crecer como un creyente y que todos tus dones sean explotados al máximo. Es un asunto de fidelidad al hombre, no hacia Dios y a la palabra de Dios. Gente que no te está diciendo sigue al Señor, sino te está diciendo sígueme a mí, yo tengo la razón. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer.
La iglesia tiene que mirar al Señor, y por eso Pablo está diciendo, tengan cuidado, porque en estos últimos tiempos se levantarán gente que tratarán de mirarse a sí mismo, para poner toda su atención en ello. Hay que tener cuidado con el paternalismo, que ha hecho mucho daño también a la iglesia. La otra cosa que dice, que es muy interesante, dice que son como si fueran lobos rapaces. Mire, esto lo tomo de mi querido amigo Henry, porque en una prédica que toqué este tema, él me lo mencionó, yo lo pasé por alto, lo de lobos rapaces. No hay lobos rapaces, porque estuve tratando de buscar, hay aves rapaces. Pero cuando Pablo está hablando de que aún al lobo le añade la rapiña de una ave, lo está haciendo todavía más destructor. Porque una ave rapaz tiene el pico y tiene las manos y tiene todo preparado para triturar a su presa. O sea, Pablo está diciendo, no es solamente que son lobos, sino que son rapaces que destruyen al rebaño y destruyen a la iglesia. De esta forma es como dice Pablo que se levantarán en los últimos tiempos. Pero también el Señor Jesús utilizó la misma frase. Pablo seguro que a los demás discípulos y ministrado por el Espíritu Santo, cuando hablo de los demás discípulos me refiero quizá a Pedro, que también la menciona en sus cartas, pues escuchó esta frase del mismo Señor, de que eran como lobos rapaces aquellos profetas. Y en Lucas 6, en Mateo 7:15, no tienes que buscarlo porque es un solo verso. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Escúchame, el lobo rapaz no te va a venir diciendo, ¡ah! ¡Soy el lobo! Si llega así al rebaño, tú sales corriendo y no te dejas agarrar. Pero este viene vestido de oveja, de humildad, de sumisión, de amor, de cariño. Y luego, ¿qué hace? Se quita realmente la careta para destruirte. Dice que vendrá con vestido de oveja, pero por dentro, decía el Señor, son lobos rapaces. La rapaces convierte a un lobo con toda la destrucción que lleva su naturaleza, lo hace todavía más peligroso. La naturaleza de un ave rapaz que tiene pico y garras adaptadas para desgarrar la carne. Eso hace un ave rapaz. Esta palabra rapaz tiene que ver con tomar por la fuerza o apoderarse. O sea, de que aparte de que es lobo, quiere tomar por la fuerza, a través de la manipulación, a través de muchas cosas, poder tomar su presa. Este espíritu, porque esto es un espíritu que no solamente opera hoy en día. Hoy en día lo que se ha cambiado es de, por llamarle así, con todo el respeto, de escenario. Me explico. Anteriormente era el pueblo de Israel caminando en el desierto y Dios llevando a su pueblo para poder llevarlo a la salvación. El escenario de hoy es la iglesia, pero es el mismo espíritu que operaba antes, es el mismo espíritu que opera hoy, que se mete para destruir y para manipular y para llevarte a toda la perdición. Yo pensaba en dos espíritus, por ejemplo, que han estado por todos los tiempos y que operan hoy en la iglesia y que también operaron en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, por ejemplo, es el espíritu de Absalón, que se mete dentro de la iglesia para ir manipulando, para ir ganándose el favor de la gente, para ir trayendo tu empatía, haciéndote cosas, besándote la mano, como decía la Biblia, de que Absalón se paraba en el frente del reino y todo el que entraba le decía, ese señor no tiene tiempo para escucharte, refiriéndose a su padre, ven que yo sí te voy a escuchar, habla conmigo. ¿Y qué hacía? Pues iba ganándose el favor del pueblo hacia sí mismo. Lo que pasa es que cuando este espíritu es confrontado, como pasó con Absalón, ¿qué hace? Se revela. Ahora, ¿qué tiene la iglesia que visualizar en medio de este espíritu? Dos cosas. El espíritu que se revela, como es el espíritu de Absalón, para destruir, que es el mismo lobo rapaz, y el espíritu que encomienda las cosas al Señor, que fue lo que hizo David. Dice que David salió y no confrontó y entregó todo al Señor. Dice incluso que cuando iba caminando le injuriaban y su general quería matar a aquel, no recuerdo ahora mismo el nombre, que le estaba injuriando en el camino. Y dice, lo mato como si fuera un perro muerto. Y David le dice, no, déjalo, porque si Jehová le ha dejado que maldiga, déjalo que maldiga. Si Dios le ha permitido de que hable, déjalo que hable en aquel momento.
Y ahí se hace la confrontación entre el espíritu de estos lobos rapaces y el espíritu que está dentro de la iglesia. Otro espíritu también que obra en la oscuridad, que obra sutilmente, es el espíritu de Jezabel. ¿Y qué sucede con este espíritu que anteriormente qué quería? Destruir la iglesia, destruir los profetas del Señor. Y hay una confrontación entre la iglesia que quiere servir al Señor y hay una confrontación entre este espíritu, el espíritu de Jezabel, que lo que quiere y lo que busca es destruir a los profetas. ¿Qué hace Elías? Que lo confronta. ¿Y este espíritu qué hace? ¿Qué hace? Que mata a todos los profetas de Baal, Elías. Y luego, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que suceder? Que tiene que haber una terminación de esto. ¿Y qué hace Jezabel? Dice que cuando Jehú viene por mandato del Señor para terminar lo que ya había comenzado Elías, dice que esta mujer se sube al terrado de su casa y se pinta los labios para tratar de conquistar. Es un espíritu que va conquistando, que va trabajando en lo oculto, hablando con la gente, dándole lisonja, diciéndole, y va conquistando poco a poco a la gente. Y es penoso porque muchos van siendo arrastrados por este espíritu. Pero ¿a dónde termina esto? Termina en la destrucción de la gente. Porque al final Jezabel terminó y su descendencia terminó totalmente. Es un espíritu que lo que busca es esto: dividir, destruir, y todo lo que se levanta para servir al Señor de una forma sana, lo que quiere es manipular y torcer dentro de la iglesia lo que el Señor está haciendo. Por eso la iglesia tiene que velar y tener cuidado con estos espíritus que se levantan. Porque lo que buscan es levantarse como lobos rapaces para destruir y para dañar la iglesia. Y es lo que Pablo está tratando de cuidar. Es el mismo espíritu en diferentes escenarios. En el Antiguo Testamento lo teníamos con el pueblo de Israel para matar, para destruir. Y en el Nuevo Testamento en la iglesia lo tenemos moviéndose de otra forma. Buscar y moverse en la oscuridad. Gente que quizás nunca te saludaron, ahora te saludan, ahora son tus amigos, te invitan a un café, te invitan a comer, es más, te quieren llevar incluso hasta de vacaciones si es posible. Ten cuidado que detrás del bocado suave luego viene el amargo, como dice la palabra de Dios. Así que ten cuidado, iglesia, porque esto es lo que la Biblia llama de estos lobos rapaces que se levantan dentro de la iglesia para destruir el rebaño. Amén, amén, amén. 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 Seguimos con Hechos, los versículos que siguen desde el 21, desde el 31 al 38. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado está que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al Padre. Amén. Muy bien. Pablo ya termina, dice que se acordaran, como leímos al final de los otros últimos versículos. Y dice que el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo está consciente de que si estos hermanos, estos ancianos permanecen en la palabra de Dios, van a ser bien sobreedificados. Miren que hay un orden. Dice, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué? El versículo 32, y a su palabra de gracia. Es como aquel versículo de Santiago donde dice, someteos a Dios primero, resistir al diablo, ¿y qué sucederá? Y huirá de nosotros. Exactamente. Primero el Señor, su palabra, y sabemos que seremos edificados. Pablo está poniendo, miren al Señor, miren al Señor. Él le va a sostener, Él le va a sobreedificar. Y está hablando con los ancianos para que lo pudieran transmitir a la iglesia. Pablo nuevamente
es lo que digo, Pablo está en un momento abierto con la iglesia y nuevamente trae otra vez a colación el asunto de que él no había pedido nada, no había codiciado nada, sino que se había sostenido con sus manos, como vimos en el estudio, no sé si lo recuerdan, cuando Pablo hacía tiendas en Tesalonicenses para sostenerse, luego en Éfeso, y está trayendo nuevamente a colación. Hay algunos eruditos que piensan de que las acusaciones que tenía Pablo también, entre muchas que había, una de ellas era que se estaba lucrando del evangelio, se estaba lucrando de las iglesias, y Pablo se lo está recordando a los ancianos. Recuerden de que yo he trabajado con mis manos todo este tiempo. Es importante que Pablo lo está haciendo. No sé si se acuerdan cuando estudiamos el tema también de los apóstoles, del asunto de la didaché. ¿Se acuerdan? Ese texto conocido de que si un apóstol o un predicador duraba primero un día en una casa, se le recibiera. Al segundo día, ¿qué sucedía? Se le miraba ya medio raro. Y al tercer día que pasaba, fuera, había que echarlo. Y Pablo está diciendo, hey, que yo he trabajado, a mí nadie me ha echado de ningún lugar. Y Pablo le está trayendo a colación porque quiere terminar. Pablo en su espíritu siente de que no regresa. Y realmente acertó, porque Pablo no regresa. Ya de aquí en adelante veremos a Pablo en sus últimas etapas en Jerusalén y luego ya cuando es encarcelado en Roma. Así que es lo que toca en este tiempo, iglesia, cuidarnos, estar pendiente de que esa palabra, encomendarnos al Señor, caminar con Él. En este tiempo me recuerdo a nuestro Señor Jesucristo camino a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba. ¿Se acuerdan como decíamos ahorita que Pablo estaba atado a su espíritu? Jesús también sabía lo que le esperaba, igual que Pablo en Jerusalén. ¿Qué le esperaba a Jesús en Jerusalén? Que lo crucificaran, así es. Y aún sabiéndolo también Jesús iba. ¿Se acuerdan de aquella frase? Orando allá en el monte diciéndole al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Entre todo esto, que se nos quede esto también, esta determinación de Pablo, de que aún sabiendo lo que le esperaba, por encima de eso, él tenía puesta la mirada en el Señor. Como Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Podemos decir eso nosotros, iglesia? Amén. Amén, 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 amén. Amén, que así sea, que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. Es realmente lo que queremos. Nada, yo espero de que este estudio pues haya sido de bendición. Para mí también siempre lo es. Aprendo con ustedes, aprendemos todos. Y el Señor nos fortalece. En este tiempo el Señor nos fortalece. Hacemos su voluntad.